Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Ulises Rivas, él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cardosa, él también es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Caballeros, magistrados, bienvenidos a República. Muchas gracias, un gusto estar acá y saludo a la teleaudiencia. Bueno, quisiera entonces comenzar con usted, magistrado Ulises. ¿Cómo se está ejecutando ya el calendario electoral de elecciones municipales y legislativas de 2018? Fíjese que como Tribunal Supremo Electoral nosotros estamos viendo una realización integral de las elecciones, ¿verdad? Como las elecciones para consejos municipales y diputaciones va a ser el 4 de marzo de 2018, ¿verdad? Solo vamos a tener un año después para realizar las presidenciales que son en el 2019. Entonces nosotros tenemos que hacer una programación para las dos elecciones, aunque una sea en 2018 el 4 de marzo y la otra va a ser en febrero del 2019, pero ya los plazos ya no nos dan para estar planeando primero una elección y después la siguiente. Nosotros estamos viendo realizar un solo programa, un solo plagel electoral para las dos elecciones. Ahora, magistrado Cardosa, ¿qué tan complicado es eso? Es decir, en términos de la preparación, de lo logístico. Sí, hay que tener claro nuevamente, como lo hemos platicado en otras ocasiones, Carlos, que las reglas que vamos a aplicar en el 2018 son distintas a las del 2015. Y las del 2015 fueron distintas a las del 2012. Estamos aplicando nuevas reglas. Entonces, en el tema logístico electoral hay nuevas reglas que tenemos que atender, que tenemos que tener con prioridad. Y eso es lo que estamos como puntos prioritarios en la planificación que estamos haciendo. Por ejemplo, se mantiene el tema del voto fraccionado, que es una gran dificultad. Hay que recurrir a tecnología, no tenemos otra alternativa. Y eso nos obliga a una preparación logística distinta a cualquier otra. Por otro lado, usted recordará que la sala ha ordenado la despartidización de los organismos electorales temporales. Eso hay un cambio estructural, ya la Asamblea ha dado algunas reglas al respecto, pero ese es un cambio que implica otra logística distinta para el Tribunal Supremo Electoral, tanto en la selección como en la capacitación. Esos son temas que estamos como prioritariamente atendiendo, que ya hay que prepararnos con eso. Y otras cosas, desde luego, que de pronto van surgiendo en el nuevo calendario electoral. En esta ocasión, por ejemplo, una nueva regla que vamos a aplicar es que los candidatos para el cargo de elección popular, los partidos los deben de elegir internamente mediante un mecanismo de internas que no lo habíamos tenido hasta ahora. Hoy está regulado por ley y eso pues más o menos calculamos nosotros que debería ser en el primer semestre del próximo año que los partidos empiecen ya con esa actividad. De hecho, recién hemos estado reunidos con el magistrado Rivas revisando un posible reunión de trabajo con los partidos para discutir estos temas, porque son reglas nuevas. Y además hay otros temas que de pronto están ya corriendo, como es el caso del registro electoral, que los tiempos para el registro electoral están corriendo un año antes de las elecciones, o sea, el 3 de marzo del próximo año, estaría cerrándose el padrón electoral para efectos de cambios de domicilio, que yo quiera votar en otro lugar. Entonces esos plazos están corriendo, hay que empezar a motivar a los jóvenes para el voto, esos plazos están corriendo. Y aparte otros temitas ahí que de pronto se nos vienen, que es el tema del financiamiento de los partidos, que de pronto estamos resolviendo temas que los ciudadanos también están reclamando al respecto. Vamos a tocar todos esos temas uno por uno, pero quisiera ir en este momento algo que mencionó el magistrado Cardosa, magistrado Rivas, y es el punto de las elecciones internas. Y quizás sería bueno para los que no están familiarizados con el tema que nos refresque un poco la memoria acerca de qué tipo de primarias internas estamos viendo. ¿Serán unas primarias internas cerradas, abiertas, con voto secreto? ¿Cualquier persona se puede inscribir o serán candidatos preaprobados? Pregunto porque hoy está de moda. El gran candidato insurgente dentro de una elección primaria fue Donald Trump en los Estados Unidos, que va a votación dentro de pocos días, ¿verdad? Pero de repente ya son primarias abiertas. ¿Cómo van a ser aquí? Miren, la ley de partidos políticos ya establece la obligación a todos los partidos políticos a que realicen sus internas, no son primarias, ¿verdad? Hay que diferenciar, son internas de los partidos políticos. Eso quiere decir que cada mecanismo de elección de sus precandidaturas realmente serían precandidaturas porque se van a convertir en candidatos cuando sean inscritos y cumplan todos los requisitos en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para buscar sus candidaturas, los partidos políticos tienen que regularlo en sus estatutos, ¿verdad? Ayer estábamos viendo con la unidad jurisdiccional y el doctor Cardosa que solo me parece que un partido político ha adecuado los estatutos a lo que dice la ley de partidos políticos. Imagínese usted.
¿Por qué internas? Porque tienen que ser regulados en los estatutos de cada uno de los partidos políticos sin violentar los principios de la ley de partidos políticos. Eso quiere decir que los votos van a ser directos, igualitarios y secretos. Lo dice la ley, no lo dice el tribunal, lo dice la ley emitida por la Asamblea Legislativa. O sea que los partidos tienen que preparar, primero tienen que nombrar una comisión, y eso ya se tienen que ir preparando. Ellos tienen que nombrar una comisión electoral que no pueden ser dirigentes de los partidos políticos, ni tampoco pueden ser los candidatos que van a correr. Tienen que ser de sus partidos políticos, pero personas que no vayan a competir en la contienda electoral y que tampoco sean directivos o tengan jefaturas dentro de los partidos políticos. Luego, esa comisión nos tiene que informar a nosotros como Tribunal Supremo Electoral quiénes son estas personas que van a formar estas comisiones de cada uno de los partidos políticos. Esta comisión se va a encargar de hacer un padrón de todos sus afiliados, de todos sus miembros, y esos son los que van a ir a votar. Esos son los votantes de cada uno de los partidos políticos, y sus votos va a tener la misma categoría que la que tiene el voto ciudadano, que es libre, igualitario, directo y secreto, ¿verdad? Tiene que reunir esas 4 características. Entonces, ahí, ¿verdad?, ellos van a tener que inscribir a sus planillas, sus candidaturas, observando las mismas reglas que se observen en una elección general. Por ejemplo, tienen que guardar cuotas de género, ¿verdad? Tienen que ellos por fuerza, ¿verdad?, hacer que sus estatutos, ¿verdad?, obliguen a que dentro de sus candidatos entren el 30% de mujeres. Si no, después nosotros no se las vamos a poder inscribir porque esa es una obligación legal. Entonces, todo ese preparativo de las internas, ellos van a tener un año antes que hacer la convocatoria a elecciones. Si las elecciones son para Asamblea Legislativa y Consejo Municipal el 4 de marzo, ellos van a tener hasta el 3 de abril, si no me equivoco, sí, para convocar a elecciones como fecha última. Lo pueden hacer antes, y sus internas la van a poder realizar después hasta 6 meses antes, ¿verdad? Pero ellos tienen realmente esa fecha. Ahí esa fecha convergen muchos aspectos importantes para nosotros. Las elecciones, el periodo del año electoral va a empezar el 3 de marzo de 2017, porque ahí convergen la convocatoria última de los partidos políticos. Ahí converge, por ejemplo, la fecha última para que se convoquen a elecciones electorales. La fecha última también para definir inscripciones de ciudadanos al registro electoral. Sí. O sea, si una persona se ha movido de su residencia, se ha ido para otro lugar y ella quiere votar cerca de su residencia, tiene que hacer su cambio de domicilio hasta el 3, ¿verdad?, de marzo de 2017. Ya después ya no lo va a poder hacer y va a tener que ir a votar a donde le tocaba anteriormente. Entonces, esas internas de los partidos políticos, todos los institutos políticos tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso nosotros estamos preparando también una reunión con todos los institutos políticos para recordarles esas fechas importantes y esos procesos que los deben de tener muy en cuenta, perdón. Okay. Ahora, magistrado Cardosa, esa distinción que hizo el magistrado Rivas, me gustaría que la explicara, digamos, un poco más, y es, ¿cuál es la diferencia entonces entre una interna y una primaria? Es decir, lo que logré entender es que dentro de la primaria casi cualquier persona se puede inscribir, pero en la interna da la impresión que tienen que ser candidatos preaprobados. No sé si estoy en lo correcto. Es una de las diferencias que técnicamente se conocen. O sea, en una primaria es como que fuera parte de todo el proceso electoral. De hecho, los países que tienen primarias son padrones mucho más abiertos. No solo votan, en algunos casos no solo votan los afiliados, en otros casos votan hasta los simpatizantes, y en otros casos, como Argentina, que es una votación totalmente abierta, cualquiera puede ir a votar en una primaria. En el caso de la votación interna, solamente los afiliados al partido, los del padrón del partido, pueden participar en sus internas. También la diferencia está que normalmente el instrumento que regula esta votación, en el caso de las internas, es el estatuto del partido. En el caso de las primarias, normalmente ya están regulados desde los códigos electorales y se ve como parte de todo el proceso electoral, como el primer paso del proceso electoral. Eso, las diferencias técnicas, entonces por eso es que nosotros manejamos el tema que son internas. Además, en el caso de las internas, como su nombre lo dice, es algo que está ocurriendo entre muros del partido. Y ahí la vigilancia no es abierta, sino que participan solamente los afiliados al partido, y la facultad de observar o de vigilar
es del partido, de los organismos internos del partido. Mientras que en las primarias, normalmente el organismo electoral tiene mayor participación y en algunos casos el organismo electoral es quien organiza las primarias, incluso en algunos países el mismo día es para todos los partidos, hacen sus primarias todos los partidos o se señalan días distintos. Entonces, las regulaciones son distintas realmente. En el caso de El Salvador, la ley de partidos políticos reguló internas, para que los partidos en sus estatutos lo regulen. Por eso es que nosotros, como bien decía el magistrado Rivas, vamos a tener una reunión de trabajo con los partidos para afinar los detalles, qué significan las internas y sobre todo, como va a ser imposible, porque fíjese lo que va a pasar, que hay que hacer internas en cada circunscripción que los partidos políticos van a llevar candidatos. Si un partido político va a llevar candidatos en los 262 municipios, necesita hacer 262 internas en esos municipios, que los puede hacer el mismo día, pero tiene que hacer varias internas. Y si va a participar en los 14 departamentos con diputados, pues va a tener que hacer 14 internas. Entonces, si son 10 partidos y esta cantidad de números imposible que el Tribunal Supremo Electoral tenga ojos en cada una de las internas. Nosotros nos vamos a reunir con los partidos y les vamos a explicar cuáles son los documentos que nos van a servir a nosotros para probar que existió la interna y que realmente ha ocurrido y que esos son los candidatos que nosotros vamos a inscribir. Ahora, pero magistrado Rivas, el hecho de que estas sean internas y que sean los partidos los que, en congruencia obviamente con la ley de partidos políticos, elaboran o construyen sus estatutos para regular la manera en que se eligen o se seleccionan a estos candidatos, ¿no se prestaría a que este control lleve a manipulación a favor de X o Y grupo o interés? Y ponemos el caso tal vez del Partido Arena, que realizó elecciones pero con 3 candidatos o 4 sumamente potables para ellos mismos y sumamente, digamos, preaprobados. O en el caso del Frente, donde la dirigencia se considera, percibo, sujeto histórico y por lo tanto dueño de un proyecto político y por lo tanto elaborarán reglas para que puedan salir electos las personas que son las dueñas de ese proyecto político e histórico. Fíjese que yo no le veo mayor inconveniente porque eso es la democracia interna de los partidos políticos, ¿verdad? Lo rescatable y lo valioso para nuestra democracia y para la misma democracia de los partidos políticos es que en la ley de partidos políticos se deja que el voto sea libre, directo, igualitario y secreto. O sea, cada ciudadano que es miembro de un partido político a la hora de estar por la urna tiene libertad de votar por el candidato que él o las planillas que ellos decidan libremente, o sea, sin ninguna coacción. Entonces, esto es más tema de una democracia interna de los partidos políticos, es más tema de que los partidos se fortalezcan desde adentro. La ley, ¿verdad?, de partidos políticos, el Código Electoral y el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos invita a los ciudadanos a participar en los partidos políticos, a que no solo un par de personas se adueñen de los partidos, sino que sea la ciudadanía, ¿verdad?, la que decida internamente en los partidos. ¿Y quién es la ciudadanía? Bueno, sus miembros, ¿verdad? A un partido político a nadie se le puede obligar a pertenecer, así como a nadie tampoco se le puede obligar a afiliarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la voluntad del ciudadano expresado internamente en el partido político lo que se va a respetar, y por eso se deben de aprobar previamente los padrones electorales bajo una comisión interna, porque mal haríamos en estar interfiriendo en las democracias de los partidos, porque ellos son los que se deben de fortalecer desde adentro. Ahora, yo, por ejemplo, monitoreé las elecciones internas que hizo el partido Arena y me pareció unas muy buenas elecciones. Miren, que el ciudadano que es miembro del partido tal vez no se informó y tiene alguna queja, bueno, es ya deber de cada uno de nosotros informarnos cuáles son los procesos, ¿verdad?, leer cuáles son las reglas y luego pues participar democráticamente. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia de Arena fue muy buena, ¿verdad? Y así esperaría que todos los partidos políticos lo repliquen. Claro que tenemos, por ejemplo, ayer estábamos revisando con el doctor Cardosa, el secretario del tribunal y la unidad jurisdiccional, que Arena nos mandó, por ejemplo, 13 miembros de su partido que son dirección, 13 personas, ¿verdad? Pero su directorio, digamos, su COENA, ¿verdad?, lo forman 15 personas. Entonces quiere decir que le hacen falta 2. ¿verdad? Entonces lo tendrían que llenar, ¿verdad? Ellos, bajo otro proceso, convocar a otras elecciones, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí viendo esas pequeñas, digamos, cuestiones, pero ya cada partido
¿verdad?, va viendo cómo va construyendo sus autoridades y sus mecanismos de control. Y creo que son buenas experiencias que están teniendo los partidos. Hay que dejarlos que evolucionen, ¿verdad?, y no forzarlos, por ejemplo, a que tomen una decisión foránea o a que se les impongan reglas, sino que sean los mismos partidos políticos con sus propios miembros los que vayan desarrollando las democracias internas de los partidos. Y por eso se llama interna, ¿verdad?, porque es el partido que se da su propia legislación y el partido mismo pone sus propias autoridades. Entonces, magistrado Cardosa, si voy entendiendo bien esto, lo entienden ustedes como que es una fase, la fase de la elección interna, eventualmente tal vez movernos a primarias, y que dentro de todo esto va a ser elección dentro de una preselección. Es prácticamente, y nosotros no vamos a poder inscribir ningún candidato para participar en las elecciones si no es producto de una interna. Y nosotros vamos a tener que estudiar los documentos que nos presenten. Es que aquí ocurrió una situación especial, y es que el artículo 37 de la ley de partidos fue reformado producto de una sentencia de seguimiento que dio la Sala de lo Constitucional. Y eso ha producido que varios de los estatutos de los partidos no están actualizados a esta nueva regla. Por eso nosotros, cuando tengamos que ver los documentos, tenemos que ver que cumplan con el artículo 37, que desarrolla bastante detalladamente cómo van a ser las elecciones. Prácticamente ahí está regulado todo. Eso lo vamos a tener que observar nosotros, y se está convirtiendo en un paso previo a las elecciones, lo que probablemente más adelante, en la medida que evolucione el proceso, puedan convertirse en unas primarias. Okay. Carlos, solo aclarar, ¿verdad?, o ampliar, más bien dicho, que esas son las reglas para los partidos políticos. Pero además nosotros podemos inscribir otros candidatos que no estén dentro de los listados que manden las comisiones electorales de cada uno de los partidos políticos, si una persona se inscribe como candidato, ¿verdad?, no partidario. Eso quiere decir que sigue otro proceso, sí, ¿verdad?, que ya la ley lo regula. O sea, sí. Porque, por ejemplo, que no nos vayan a decir después, mire, pero esta persona no estaba dentro de las listas de las internas. No, él viene puede suceder, que venga, ¿verdad?, a propuesta de un colectivo de ciudadanos que lo han apoyado como candidato no partidario, ¿verdad? Okay. Con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de financiamiento de partidos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Magistrado Cardosa, quiero comenzar con usted. Hablemos acerca del financiamiento de los partidos. Por lo menos hasta este momento, el único partido que no ha querido dar a conocer enteramente de sus donantes es el partido FMLN. Legalmente, ¿qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral? Y si el FMLN en este caso no está en una especie de desobediencia. Primero hay que explicar que la ley de partidos políticos, que son nuevas reglas, está basada en tres principios fundamentales: el de la democracia interna, del cual ya conversamos; el de la transparencia de los partidos, que le obliga a crear oficinas de transparencia y tener información accesible al público que lo pudiera solicitar; y el del financiamiento de los partidos políticos. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, hay que decir que ellos están, bajo el concepto de la transparencia, obligados a presentarnos al Tribunal Supremo Electoral los balances de cada ejercicio fiscal en los primeros 3 meses del año siguiente. Y a propósito del financiamiento, hay que establecer la diferencia entre el financiamiento público y el financiamiento privado. El financiamiento público es la deuda política que se le da a los partidos, y en ese sentido ese financiamiento es controlable y observable por parte de la Corte de Cuentas de la República, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. El financiamiento privado, que son los donantes privados, eso sí le corresponde al tribunal por ley y por disposición reglamentaria también nuestra. Entonces a nosotros el tribunal cumple en los partidos poniéndonos a disposición los balances en los primeros 3 meses del año. Y ahí nosotros, de acuerdo al reglamento, tenemos que hacer un análisis de la información. Lo que ha ocurrido es que en el ínterin hay un ciudadano, la gente de Acción Ciudadana, que nos llega a pedir al Tribunal Supremo Electoral, que ha solicitado a los partidos, tal como establece la ley, información, y al no sentirse satisfecho por la información solicitada, nos pide al tribunal que nosotros ordenemos la entrega de la información. Y esos han sido los procesos en que hemos estado involucrados, que hemos estado dando seguimiento, y que nos ha llevado a sancionar a los partidos, a señalarles la obligación de entregar la lista de donantes, porque en el caso del financiamiento privado y la lista de donantes, también hay que explicarles a los amigos y amigas televidentes que ahí hay tiempos en los cuales no era obligatorio
evitar el financiamiento privado. Cuando se aprueba la ley de partidos, en un principio no hay obligación de dar la información. Hay ciudadanos que presentan un recurso de inconstitucionalidad a la sala y la sala ordena dar los nombres de los financistas. La Asamblea Legislativa reforma la ley, pero introduce la modalidad de que se va a ser dada la información toda vez que autorice el donante. Pero posteriormente, en una de seguimiento, la sala dice, eso no es necesario. Eso ocurre el 6 de febrero, si no me equivoco, del 2015. A partir de febrero del 2015, la lista de donantes es totalmente abierta y así lo hemos reconocido nosotros en nuestras resoluciones. Entonces, llegaron por 5 partidos políticos estos ciudadanos, le dimos trámite y hemos obligado. Actualmente está terminando la fase de cumplimiento de todos los partidos y el último que se queda es el FMLN porque ellos presentaron un recurso de revisión. Entonces la notificación es la última que le corre a ellos. Nosotros estamos prontos a recibir de Secretaría del Tribunal Supremo Electoral un informe de cumplimiento o no y veremos qué acciones corresponden. Claro, nosotros como autoridad en este caso lo que hemos hecho es sancionar por no entregar esa información. Esa es la sanción que nosotros hemos impuesto. Ellos tendrán que pagarla y nos tendrán que probar a nosotros que ha sido entregada la información. Los ciudadanos en su momento, pues ellos dirán si están satisfechos o no. Por otro lado, se introduce un elemento nuevo, una sentencia nueva de la Sala de lo Constitucional, que en seguimiento dice, es el tribunal quien tiene que verificar la pertinencia y la idoneidad de la información. O sea, si se cumple o no se cumple, y estamos obligados al 31 de diciembre, nos ha hecho la sala, de presentar un informe para ver si la sala mantiene estas medidas cautelares que son como unas sanciones adicionales. Además de las multas, no les van a hacer que reciban la deuda política y posiblemente tampoco los dejen escribir candidatos. Pero eso dependerá del informe que nosotros demos. Ok, avancemos ahora en los temas entonces, magistrado Rivas. Vamos a tener ahora papeletas más grandes por la inclusión de candidatos a diputados suplentes. Y con esto del fraccionamiento, ¿también va a ser por fracción que vota por el diputado suplente? Y en este caso también entiendo que tienen que facilitarle de alguna manera a la gente que está contando todos estos rostros. ¿O van a utilizar o introducir tecnología que ayude a la identificación de rostros y así contarlos? Bueno, efectivamente nos tenemos que poner de acuerdo con Asamblea Legislativa porque Sala emitió una resolución donde se deben de poner a los candidatos a diputados suplentes, ¿verdad? Ya la ley, ya hay una reforma al Código Electoral donde se dice que se va a poner un número para facilitar la votación y el conteo de los votos y además se va a poner el nombre del diputado suplente. En la resolución de Sala no especificó si debe de ir el rostro del ciudadano que va como candidato a diputado suplente. No lo especificó. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, con Asamblea Legislativa e incluso sería bueno que hagamos ejercicio de ese mandato constitucional donde dice que las autoridades estamos obligados a comunicarnos, hacer una comunicación a 3 partes, Asamblea Legislativa, Sala de lo Constitucional y nosotros, de decidir si es necesario el rostro. Porque yo digo lo siguiente, miren, la idea con la fotografía del candidato es que el ciudadano lo identifique, ¿verdad? Que lo identifique plenamente y sin ninguna oportunidad a equivocarse. Pero si vamos a poner 480 rostros, son 10 partidos políticos, ¿verdad? Por 24 en San Salvador, las fotitos van a ser chiquititas, quizás tamaño de perfil de WhatsApp o una cosa así, y el ciudadano, ¿verdad? No todos vamos a tener la capacidad, si nos falla un poco la vista, de poder identificar. Entonces, la intención de poner la fotografía en la papeleta puede ser que si le ponemos 480 fotografías a esa papeleta, que va a ser enorme también, vamos a, por introducir la foto del suplente, vaya a ser que esa intención que es muy sana, que se identifique, ¿verdad?, se pierda. Entonces tenemos que hacer esas valoraciones. Otro es si solo basta el nombre y ese número que se identifique, ¿verdad? Y ya las campañas serán las que identifiquen a cada uno de los... Pero eso todavía falta ponerse de acuerdo. Lo que sí estoy convencido es que si se le agrega rostro, la papeleta va a ser muy grande, ¿verdad? Muy grande, quizás el tamaño de una sábana de esas, una toalla playera, o más o menos así va a ser de grande, y va a ser difícil, ¿verdad?, para el conteo. Entonces, esas cosas prácticas tenemos que platicarlas para ver si se deja como está la reforma, porque la reforma dice fotografía del candidato propietario más su nombre y el nombre del suplente más un número que los identifique. Entonces, eso creo que
podrían ser elementos suficientes para satisfacer las demandas, ¿verdad?, de la ciudadanía y la misma resolución de sala, pero todavía falta que nos pongamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sí estamos pensando en implementar tecnología para ayudarle a la mesa. No estamos hablando de voto electrónico, el voto será en papeletas físicas, ¿verdad? Y la ayuda va a ser a la tecnología de poner un escáner con lector óptico que pueda leer todas las marcas que el ciudadano puso en una papeleta y así poder decirle a la mesa, mire, esta papeleta contiene voto entero o voto cruzado y además obtiene preferencias. Y luego que esa misma máquina, con tecnología incorporada, tenga la capacidad de elaborarle el acta a la junta receptora de voto y con esa acta elaborada que va a ser de este tamaño, ellos puedan verificar si estamos de acuerdo, lo firman todos los miembros y los vigilantes de los partidos y esa misma acta, esa misma máquina la puede transmitir y así nos quitamos el problema de que, o los errores humanos de que sea muy complicado leer esas actas, el otro problema de transmitir los datos y poder hacer el escrutinio preliminar a tempranas horas del día de las elecciones. Entonces, ahora, esto reduciría el tiempo del conteo también, porque sería la máquina lo que haría. Reduciría, porque además la máquina, ¿verdad?, si no puede leer una papeleta por cualquier razón, esa la va a apartar. Entonces ya será, pero eso ya va a ser reducido el número de papeletas, ¿verdad? Tal vez unas 4 o 5 papeletas. Ya será el ojo clínico, ¿verdad?, del humano que ya diga, mire, pero la máquina tal vez aquí no lo leyó, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo vamos a dar por válido. Y entonces se lo van a incorporar a mano, ¿verdad?, al acta que le elabore el mismo escáner. Esa acta física ya no va a ser tomada en cuenta en el escrutinio preliminar, pero sí en el final, porque ya vienen los datos últimos que ha firmado, ¿verdad?, la Junta Receptora. Esas son las ideas que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Pero en el escrutinio preliminar, si esa tecnología la logramos adquirir, que necesitamos el apoyo de la cooperación internacional y además de las arcas del Estado a través del Ministerio de Hacienda para obtener esas máquinas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a dar un resultado más o menos de un 98-97%, ¿verdad?, de los votos emitidos y en el escrutinio final ya el 100%. Okay. Eso es lo que nosotros ahora, estamos buscando. Magistrado Cardosa, por lo impráctico que veo que el tamaño de esa papeleta sería, y también si solamente se incluyeran los nombres, no sé si se estaría, digamos, de alguna manera pasando por alto el espíritu de la resolución, que es que el ciudadano pueda saber quién es la persona que lo está representando a la hora de ejercer el sufragio. Estamos muy tarde ahorita como para introducir un anteproyecto de ley que reforme nuestro código electoral y se puedan crear distritos plurinominales de tal manera de que las papeletas sean más chicas al haber distritos establecidos. Pues yo diría que no solo no estamos a distiempo, sino que no veo tampoco la voluntad política en los partidos que podamos hablar de distritos. De hecho, en algún momento lo conversamos y no vimos mucha receptividad en el tema. Sin embargo, hay que ver la sentencia de la sala que habló de los diputados suplentes. Es que habla de que se identifique que el ciudadano puede elegir directamente y deja abierta la posibilidad, como decía el magistrado Rivas, de que incluso lo que ya hizo la Asamblea Legislativa puede cumplir con la sentencia. Pero ahí hay una frase que deja en algunos de los considerandos la sentencia que dice que a los suplentes hay que elegirlos como se eligen a los propietarios. Entonces, eso ha dado lugar a que mucha gente dice que hasta se puede votar cruzado por los suplentes, y lo cual no es del todo cierto. Yo creo que habrá que buscar el mejor mecanismo, pero si lo que interpretamos es que hay que elegir a los suplentes como se eligen a los propietarios, veamos cómo elegimos a los propietarios. A los propietarios los elegimos mediante el voto entero, mediante el voto por bandera, el voto entero o las fracciones de votos que se dan en voto cruzado. Nosotros sabemos cuál es el número de escaños que el partido gana en cada circunscripción. Y después nos vamos a ver las marcas de preferencia en los diputados propietarios para saber quiénes de ellos ocupan estas plazas. Entonces, quizás lo más lógico sería que igual hiciéramos con los suplentes, veamos cuáles son sus marcas de preferencia. Y entonces estaríamos ocupando, si son 5 escaños, los 5 primeros de los propietarios ocupan esos escaños y los 5 primeros de los suplentes serían esos. Pero esta es una regla que, como bien dice el magistrado Rivas, la hemos estado discutiendo en el tribunal, pero realmente quien tiene que legislar es la Asamblea Legislativa. Ellos nos tienen que dar claramente esa regla. Listo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de cosas más de carácter práctico, de cómo se va a implementar esta elección. Ya volvemos.
Magistrado Rivas, ¿habrá cambios en el voto residencial? No, no. Por una simple y sencilla razón, el voto residencial concluyó y solo se le está dando mantenimiento, ¿verdad? Hay que ser honesto, el voto residencial nuestro es un acercamiento de urna, llevarle la urna a la gente, ¿verdad? A la cercanía de su hogar, ¿verdad? Que camine 2, 3 cuadras, máximo 1 kilómetro. Entonces el voto residencial no va a cambiar sustancialmente. Lo que va a suceder es que van a haber menos juntas receptoras de votos, pero los centros de votación se van a mantener todos. Por ejemplo, en estas elecciones hay una reforma, esos son los cambios, que cada junta receptora de votos, JRB, va a tener 600 votantes, ya no van a ser 500. Entonces, si van a ser 600 votantes y el padrón que tenemos ahorita no sobrepasa los 5 millones de votantes, van a haber alrededor de 9.497 JRB, o sea que va a disminuir, pero los centros de votación van a hacer lo mismo, lo único que las juntas receptoras de votos van a estar un poquito más separadas, entonces eso también va a garantizar la secretividad del voto, ¿verdad? Que las juntas ya estén un poquito más separadas a unos 6-7 metros cada uno y no se hagan las aglomeraciones a la hora de emitir el sufragio. Entonces, rápidamente, si ahora las juntas receptoras de votos van a estar despartidizadas y usualmente los más leales a los partidos son los que estaban sentados en las mesas, digamos, los más partidarios, los más correligionarios. ¿Cómo se va a lograr ahora que realmente una persona que supuestamente no tiene una lealtad al partido quiera formar parte de una junta receptora de votos? ¿No va a ser esto un poco complicado? No, porque Sala por resolución ordenó que los partidos políticos van a proponer a las personas. Lo único que nosotros tenemos que garantizar es que esto no tenga vínculos con los partidos políticos. Ese vínculo, que no estén afiliados, que no sean personas, digamos, que hacen campaña, esa vinculación directa, digamos, con los partidos. Nosotros eso lo debemos de cuidar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con los listados que nos manden de aquellos padrones electorales que van a utilizar los partidos para elegir a sus candidatos y además su membresía, por decirlo así, de sus afiliados. Entonces, cuando ellos nos manden los listados de los padrones electorales con que van a hacer sus internas, con eso ahí nosotros vamos a tener un buen banco de datos para ir descartando algunas personas que tengan algún vínculo directo con el partido. Yo creo que ese trabajo no nos va a dar mayor problema porque ya se tiene experiencia en encontrarle vinculación a las personas y hay que ir diferenciando unas cosas. Nosotros discutíamos, por ejemplo, cuando un partido nace, hay personas que dan su firma de apoyo a que nazca ese partido, pero esa persona nunca se acerca más a ese instituto político. O sea, solo le dio la firma porque algún amigo se lo pidió, porque lo encontraron en el supermercado, en la iglesia, en el parque o en la universidad y dio el voto. Pero ella solo estaba de acuerdo que ese partido naciera. Nunca hizo campaña con ellos, nunca les donó, nunca asistió a reuniones, nunca les colaboró en nada. Entonces, es una persona que solo estuvo de acuerdo. Entonces, esa sutilidad en la discriminación va a existir, es lo que entiendo. Sí. Magistrado Cardosa, se me está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle lo siguiente. En marzo 8 es la propia elección, pero para llegar a marzo 8 deben haber metas intermedias que deben irse cumpliendo. Entonces, ¿cuándo debe entregar el dinero el Ministerio de Hacienda para que ustedes puedan estar haciendo o tomando las medidas necesarias para que esto sea éxito? La fecha programada es marzo 4, el domingo 4 de marzo, en esa fecha estamos. Pues nosotros estamos, toda la fase logística debe ejecutarse en el 2017. Porque nosotros el 2018 ya solo es de recibir los bienes de que los proveedores a los que contratemos. Entonces, si queremos licitar en el 2017, debemos de tener el dinero a disposición prácticamente en enero, de enero a marzo del 2017. ¿Por qué? Porque las compras que hacemos, los procesos licitatorios, le llevan unos 6-7 meses. Si se va retrasando la entrega de los fondos, pues nos lleva a hacer contrataciones directas, a declarar de urgente necesidad la compra de hacer contratación directa, con lo cual no facilitamos la competencia ni tampoco facilitamos o mejoramos la transparencia. Por eso creo yo que a más tardar un año antes de las elecciones debemos de saber la disponibilidad de los presupuestos y conocer más o menos, aunque hay presupuestos que se pueden ejecutar más adelante, pero hay otros que sin duda tendremos que ejecutarlo ya. Por ejemplo, deberíamos de estar promocionando ya el voto de los jóvenes y por lo tanto deberíamos de estar haciendo campañas para que los jóvenes vayan a sacar su DUI. Estamos a un año de las elecciones, se cierra el padrón electoral para efectos de cambios de dirección. Deberíamos de estar promocionando eso, ¿sí? Por eso es que nosotros con el presupuesto del 2017 ya mandamos
algunos proyectos especiales para que pudiéramos ir financiando algunas actividades. Pero yo digo que un año antes deberíamos de saber claramente con cuánto vamos a contar. Ok, caballeros, se nos acabó el tiempo. Magistrado Rivas, magistrado Cardoso, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Bueno, buenos días, gracias. Muchas Carlos. gracias por invitarnos. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.